Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. El 9 de enero del 2025, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó. Mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla, les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Y añadió Jesús: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la verdad son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. Un Evangelio bastante extenso, que si nosotros ponemos suficientemente atención a él, no habría necesidad de hacer otra homilía, hacer otra reflexión, puesto que Jesús mismo es quien lo explica al final. Este evangelio se le conoce como la parábola de El Sembrador. Nos situamos en que Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Y se le reunió muchísima gente, tan gran cantidad que Jesús tuvo que subir a una barca. Nos podemos ubicar un poco en el ambiente. ¿Cómo sería el poder de la voz de Jesús? Puesto que a veces cuando uno está en un campo abierto y a veces uno grita, pues como que el viento se lleva las palabras y el esfuerzo es mucho. El poder de la palabra de Jesús era tan grande, pues que hasta esto mismo dominaba. Muchos se van a sorprender por ello, que incluso dicen, habla como quien tiene autoridad. Y esa autoridad, pues tranquilamente nosotros podemos decirlo, estaba en la fuerza de su palabra, en la fuerza de su voz. ¿Cómo sería
el timbre de esa voz tan fuerte que para poder dominar a una gran multitud tuvo que subirse a una barca y desde allí tranquilamente hablar. El Evangelio nos dice que era muchísima gente y mientras estaba allí, la gente se iba aumentando junto a la orilla. Y entonces les estuvo enseñando muchas cosas. Recordemos que la parábola es una historia que muchas veces no pudo haber sucedido, pero lo importante de la parábola es que siempre hay una enseñanza. Escuchen, dice Jesús, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en las veredas. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron rápidamente. Otros granos cayeron en tierra de espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 y el 100 por uno. Jesús termina toda esta parábola, todo este cuento diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo me imagino el rostro de todas las personas que se habían reunido. Recordemos que es una gran cantidad de personas. Cuando ya después de todo esto la gente empezó a retirarse, nos dice el evangelista, porque Marcos en este evangelio pues nos cuenta todos los detalles de todo el episodio. Es muy delicado en contarnos, en narrarnos qué fue lo que sucedió ese día. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron a Jesús qué quería decir esa parábola. Jesús, que es totalmente vertical, Jesús que, así como su palabra tiene poder, su palabra es fuerte y su palabra domina, pues el carácter de Jesús tampoco es que sea tan dulce. Entonces Jesús les dice: si no han entendido esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? Y bueno, y con mucha paciencia se los explica. Y esta explicación pues vale también para nosotros el día de hoy. Pongamos atención. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha, unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Pues mis queridos hermanos, que esta palabra que el mismo Jesús nos la explica y con muchos detalles y con mucha paciencia también, pues sea una llamada de atención para nosotros pensar dónde está sembrada la palabra que el Señor deposita todos los días, cada mañana cuando escuchas este audio, cuando te acercas a ella, dónde está sembrando Dios esta palabra. Pues que sea también una pregunta y la cual tenemos que dar todos una respuesta, cuya respuesta siempre serán los frutos que tendremos que estar dando. Pues que Dios los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.